Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Ecuador tiene el 77%, lo escuchó bien, de índice de inseguridad y también de criminalidad, una estadística que además implica el auge del narcotráfico en ese país. Hoy vamos a analizar todos estos escenarios en el mapa de Telesur. Les proponemos por esta razón desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves. ¿Qué está pasando en el Ecuador? ¿Será un narcoestado? Hablemos de esta superautopista de la cocaína. Vamos a desplegar nuestro mapa mundi, identificar a la República de Ecuador, allí con los colores de su bandera. Ecuador hoy en día es conocida como una superautopista de la cocaína. Este país pasó de ser un país de tránsito ocasional a convertirse en una ruta clave para el tráfico de droga hacia Estados Unidos y Europa, reconocido por la propia Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la 1DC. Los puertos de Guayaquil y Manta son los principales puntos de exportación hacia ese continente europeo y hacia los Estados Unidos. Esto significa, como se ve en el mapa, el 70% de la cocaína que sale desde el territorio ecuatoriano hacia esos puntos de distribución. Pero, ¿cuál es el resultado? Revisemos también más datos. Provincias como Esmeraldas y Guayas, que presentan tasas de homicidios que superan ya 45 por cada 100.000 habitantes, lo que se traduce en un asesinato por hora, niveles nunca antes vistos en la historia del Ecuador. Para ese país, el decreto de estado de excepción se ha vuelto una norma, no la excepción, sino la militarización de las calles que busca contener, y lo vamos a entrecomillar, la violencia que se ha ido filtrando en instituciones, también en cárceles y en el tejido social. Las cifras no mienten, son más de 8.000 homicidios tan solo el 2025 bajo el gobierno de Daniel Noboa, el país que acumula más de 15.000 asesinatos, mientras se registra un crecimiento de 400% en violencia criminal en tan solo los últimos 5 años. Y esto además tiende a empeorar. Según los pronósticos, este 2016 también sería otro año violento. ¿Qué representa esto? Vamos a analizarlo con nuestra invitada. Carla Álvarez nos acompaña en directo desde Ecuador, especialista en temas de seguridad. Carla, qué gusto tenerte en el mapa de Telesur. Hola Paola, un saludo a toda la audiencia. Carla, ¿por qué o a qué se debe el incremento de estas estadísticas que no son simplemente números fríos? Estamos hablando de vidas humanas, hablamos de inseguridad y sobre todo de un auge del narcotráfico. ¿Cómo entenderlo? Bueno, hay varias circunstancias, hay mucha complejidad en torno al narcotráfico. Lo que tenemos en el Ecuador, bueno, es un país que ha debilitado sus instituciones, que ha debilitado su sistema de justicia, su policía, sus fuerzas armadas, su sistema de salud. Es un país que ha ido mermando las capacidades estatales para enfrentar la criminalidad, ¿no? Y entonces este país, con unas debilidades estructurales, actúa y opera en un escenario internacional donde el crimen organizado en todas sus facetas ha crecido, ¿no? Esto no pasa solo en Ecuador, pasa en todo el mundo. Llevan algunos años a partir de la pandemia que el crimen organizado ha tenido como una dinámica mayor en el mundo entero. Lo que pasa es que en Ecuador esta dinámica es más espectacular, ha generado muchos más estragos, en parte por la debilidad del Estado y en parte también porque nosotros estamos en una región que es la región andina, que podríamos decirlo, que es un escenario, un contexto muy peligroso, ¿no? Donde están los mayores productores de coca y de cocaína, donde hay pues muchos puntos para la exportación hacia los grandes mercados de consumo. Y no nos olvidemos también que a nivel mundial, en el plano internacional, hay varios países donde el consumo de drogas se ha incrementado. En América Latina mismo tenemos casi que en todos los países hay un consumo y un aumento significativo del consumo de drogas, pero también tenemos los otros países del primer mundo, en Estados Unidos, Europa, Australia, Nueva Zelanda, donde no solo se consume drogas, sino que los consumidores están dispuestos a pagar mucho dinero, y esto dinamiza mucho la economía política del narcotráfico a nivel global. Y entonces todos estos factores incluyen y se influyen, más bien dicho, en la situación que vive el Ecuador actualmente.
Tú como experta de seguridad, muchos se preguntarán, ¿cómo es posible si el Ecuador además tiene memorándums de entendimiento con Estados Unidos? Se supone que son los sheriffs de la región. Lo que han hecho en Venezuela bajo la falsa narrativa de la lucha contra el narcotráfico es reflejo de ello. Pero apartando ese aspecto, yo te quiero preguntar específicamente por el Ecuador. ¿Está viviendo ese país un hecho de narcopolítica? ¿Le interesa realmente al gobierno combatir este delito, que además es un delito, Carla, transnacional, no es un delito común? Y con ello también saber qué se ha hecho con esta vinculación de empresas como Novoa Trading, por ejemplo, que salpican a la administración del Ejecutivo del propio Carondelet, por decirlo así. Mira, yo te voy a decir que la lucha contra el narcotráfico, desde mi punto de vista, es mucho más retórica que efectiva o que eficiente. Sí, nosotros tenemos que, desde que se inició la guerra contra el narcotráfico en los Estados Unidos en los años 70, lo que tenemos es una reproducción y un uso de las mismas estratégicas sistemáticamente año tras año, década tras década, y esas estrategias no han dado los resultados que se esperarían después de tanto tiempo de aplicación de estrategias. Entonces lo que vemos es que siempre hay un privilegio del uso de la mano dura, siempre hay una lucha, un peso mayor en los países que son de oferta, en los países exportadores. Además, hay un excesivo control en la oferta de droga, pero hay un reducidísimo control en la oferta de armas, y las armas son las que facilitan la capacidad de fuego, el poderío de las organizaciones criminales. También hay un control excesivamente laxo sobre los fondos y los recursos económicos, es decir, que la lucha contra las drogas, la guerra contra las drogas, se ejerce principalmente sobre los países productores de cocaína, utilizando estrategias de mano dura, tratando de presionar muchísimo la oferta y sin mirar a la demanda. Esto ya tiene un sesgo tremendo de partida, no nos permite un equilibrio en las estrategias de afrontamiento del problema. Ahora, desde el punto de vista del Ecuador, en el Ecuador se multiplican, se amplifican las contradicciones de la lucha contra el narcotráfico. En el país tampoco tenemos una lucha eficiente, un seguimiento eficiente al lavado de dinero, tampoco tenemos un seguimiento eficiente para los flujos de cocaína, del alcaloide que salen de nuestros puertos. Hay una infraestructura relativamente bien equipada y muy poco controlada, con tecnología adecuada para frenar los flujos. Es decir, en el Ecuador se multiplican las contradicciones y esto ha hecho que suban de manera significativa las incautaciones, aunque nunca llegamos a los volúmenes de incautación que tiene Colombia, ¿no? Que es por miles de toneladas. En Ecuador, pues la incautación más importante o el volumen más importante se dio el año pasado con 300 toneladas incautadas, más o menos. Este año ha bajado. Entonces, aunque no tengamos los mismos volúmenes que en Colombia, que es el principal productor a nivel mundial, pues tenemos una situación muy alarmante. Sabemos que hay un flujo, una salida importante de cocaína hacia el mundo, pero además nosotros estamos poniendo los muertos, ¿no?, en esta lucha. En el Ecuador estamos viendo que los indicadores de violencia, mucha de esta violencia relacionada con el narcotráfico, han crecido hasta convertirnos en el país más peligroso de América Latina y uno de los más peligrosos del mundo. Un país que se preciaba de ser una isla de paz, un país que después de tanto tiempo de vivir esta violencia no sale del impacto y todavía se reconoce como o mira con añoranza esta idea de la isla de paz. Entonces te diría que en Ecuador se amplifican las contradicciones de la lucha contra el narcotráfico. Evidentemente hay responsabilidades políticas, evidentemente hay una corrupción que en el Estado, generada por una corrupción generalizada, resultado de la gran capacidad económica que tiene el narcotráfico para corromper, ¿no? Entonces tenemos un problema muy significativo en el país, donde hay muchas responsabilidades locales y globales también. Responsabilidades locales y globales. Dos aspectos fundamentales que me gustaría profundizar que tú has tocado. Uno, mientras exista demanda, obviamente que va a haber oferta, ¿cierto, Carla? Y eso es algo que no se ha logrado resolver
porque la gran pregunta es si les interesa resolverlo. Estados Unidos no trata el tema del consumo de droga como un tema de salud pública, y ese es un aspecto clave también para poder reducir los altos índices de ingreso de cocaína. Ha dedicado su puesto trabajo, y lo entrecomillo, a desplazar buques de guerra en el Caribe, que ya sabíamos cuál era su estrategia, que no era combatir el narcotráfico, y no en el Pacífico, cuando hay evidencias palpables, lo refleja el Ecuador, lo dices tú también, con estadísticas de que se ha convertido en un país, en una autopista de la cocaína. ¿Qué representa esto sumado al tráfico de armas para una nación suramericana donde además se ha violentado el derecho internacional? Es decir, ¿qué balanza es la que mide estos aspectos? Yo creo que definitivamente la guerra contra las drogas es una guerra más retórica. Nosotros tenemos que la guerra contra las drogas ha servido para intervenir sobre los países, para someterlos, para establecer una estrategia de política exterior, sobre todo desde los Estados Unidos hacia América Latina, una estrategia de lo que se conoce como la zanahoria y el garrote, ¿no? Es de incentivos y castigos, donde los países que se alinean con la lucha contra el narcotráfico son aquellos que reciben como ayudas extranjeras, ayudas norteamericanas, y los que no, pues reciben sanciones, reciben una política hostil del actor militarmente más poderoso del planeta. Esta retórica, lo que ha cambiado en este último tiempo es que esta retórica ha ido flexibilizando mucho su contenido, ¿no? Ha ido diluyendo su contenido. Y entonces vemos que en el caso de Venezuela empezamos con un fuerte discurso de que existe un cartel de los soles, que este cartel trafica muchísima droga, que hay que intervenir por la democracia en Venezuela, y resulta que al final pues la intervención y todo fue por el petróleo. Es decir, es como la lucha contra las drogas, la guerra contra el narcotráfico se ha vuelto en un caballo de Troya para establecer y para implementar estrategias imperialistas sobre la región. Sobre esto, evidentemente, en la política interna de los estados hay mucha adhesión y mucha aceptación del discurso de la guerra contra las drogas, porque esto toca a las familias, ¿no? El consumo de drogas también ha crecido en América Latina, y nadie quiere verse afectado a nivel personal y familiar por un consumo negativo, un consumo adictivo de sustancias, y esto hace que los estados tengan respaldos, y estos respaldos muchas veces no se derivan en acciones concretas en la lucha contra las drogas, sino en juegos geopolíticos que son corruptos, que terminan favoreciendo solo a unos determinados grupos. Y es decir, es un caballo de Troya la guerra contra las drogas hoy por hoy, y no ha generado los resultados que deberían generar. Creo que se necesita una población crítica, una población que pida evaluación de resultados a los gobiernos en toda la región, en Estados Unidos, en el Ecuador también, y que se pidan como una evaluación de los resultados, porque no estamos obteniendo resultados, estamos abriendo la puerta a un injerencismo en la región con el beneplácito de algunos países, y no estamos resolviendo los problemas de fondo, que son pues problemas de salud pública, problemas económicos, y en el caso del Ecuador de manera muy marcada son problemas de violencia que nos están desangrando, como tú decías. Cada hora tenemos un asesinato, en menos de cada hora tenemos un asesinato, tenemos un récord de homicidios, de una violencia letal que está desangrando al país, y bueno, eso se tiene que resolver, porque mucho de esto pasa en torno a la guerra contra las drogas. Y cuando regresemos vamos a marcar una pausa breve, Carla. Me gustaría profundizar también otros escenarios. Tiene que ver con lo que acabas de mencionar, el cártel de los soles, un cártel inexistente. De esto hablaremos al regreso, además de aquella responsabilidad política y mediática que se traza también en medio de lo que tú bien has mencionado. Es un caballo de Troya, justamente la lucha contra el narcotráfico. ¿A quién le interesa o qué intereses hay de por medio? Todos estos escenarios lo hacemos al regreso, no sin antes revisar nuestra escala.
Vamos a compartir con ustedes en nuestra escala este vídeo, movilizaciones que recorren el mundo, esta vez en las calles de Guayaquil y también de Quito, la capital. Participan distintos sectores de la población civil, colectivos, gremiales, que están denunciando la agresión, el ataque que ha emprendido unilateral Estados Unidos contra Venezuela el sábado por la madrugada. Han calificado esta acción como una violación a la soberanía de esta nación suramericana. También se han pronunciado exigiendo la libertad inmediata del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, y de la primera dama, la diputada nacional Cilia Flores, así como también repudiar el asesinato de civiles y militares, la destrucción de viviendas. Todo esto forma parte, dicen, de una agresión sin medida y de una reestructuración de la doctrina Monroe en nuestra región. Vamos a analizar todos estos hechos al volver. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis. El que ven en las imágenes es, por un lado, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, pero por el otro está la fachada del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Ayer modificaba su postura sobre el supuesto cártel de los soles. El Departamento de Justicia dice que el cártel de los soles es una agrupación, escúchese bien, inexistente. Una narrativa de guerra que se utilizó para vincular falsamente al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la supuesta acusación de narcoterrorismo. Un justificativo que se utilizó para emprender su secuestro en Venezuela la madrugada del sábado 3 de enero. Sin embargo, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en recientes declaraciones decía que tenía pruebas, escúchese bien, pruebas de inteligencia que demostraban la existencia de este cártel de los soles y cómo operaba en la región. ¿Qué representa esto? Lo analizamos también con nuestra invitada. Carla, este no es un hecho menor después de todo lo que ha sucedido el sábado por la madrugada. Se ha bombardeado la soberanía de un país, se ha secuestrado un presidente que además goza de inmunidad presidencial como todos los jefes de Estado en el planeta. No se trata simplemente de un derecho personal adquirido. Y por otro lado, de una falsa narrativa, de una narrativa de guerra quizás se pueda calificar así, que ha utilizado Estados Unidos para amparar su ilegal acción. Pero Daniel Noboa, el presidente ecuatoriano, decía tener pruebas de inteligencia de cómo operaba este cártel, pero el propio Estados Unidos reconoce que nunca existió. ¿Frente a qué escenario estamos entonces? Bueno, es interesante decir que en América Latina, en Ecuador y otros países como Argentina y El Salvador, por ejemplo, son países que tienen una política de estar muy alineados con lo que pasa en Washington o con las directrices emitidas con Washington, desde Washington, perdón. Esto significa que no es tan importante para los gobiernos de estos países cuán verdadero es lo que se diga en Washington. Lo importante es estar alineado con esta política y seguir las directrices, que es una lógica completamente diferente. Teniendo una perspectiva absolutamente realista, esto lo que muestra es que los estados lo que buscan es estar bajo el amparo de los Estados Unidos, probablemente bajo la protección norteamericana en caso de algún tipo de conflicto o algún tipo de enfrentamiento o de hostilidad con otros países, que es una cosa que puede pasar y esto lo que hace es, pues los gobiernos hacen un trato, un trato implícito, ¿no? Yo apoyo todo lo que diga Estados Unidos y haga en la región y Estados Unidos me defenderá o me protegerá en algún momento cuando yo lo necesite. Esto no siempre ocurre de esta manera. En Ecuador hay casos donde vemos que después de algunas concesiones tampoco se han recibido los apoyos necesarios o que supuestamente estaban comprometidos, pero además de estos acuerdos que hacen los países más o menos implícitos con el hegemón, que en este caso es Estados Unidos, en Ecuador también pasa una cosa que es muy clara, ¿no? Y es que nosotros hemos
vivido un cambio de lógica en la política de desarrollo y en la conducción política del país, y este cambio es hacia un modelo muchísimo más neoliberal, digamos, y este neoliberalismo lo que hace es buscar la reducción del Estado en la intervención en programas sociales, incluso en programas de seguridad y en otro tipo de políticas y en otro tipo de sectores. Esta contracción del Estado, este repliegue del Estado, de la intervención en ámbitos claves, lo que hace de alguna manera es tercerizar o permitir a otro que se encargue de funciones relevantes. En este caso, pues lo que hace los acuerdos o las alianzas con los Estados Unidos es buscar mejorar la cooperación, incrementar la cooperación en tecnología, en recursos económicos, en número de efectivos, porque el Estado ecuatoriano y el gobierno asume que no puede enfrentar la situación de inseguridad y que para esto necesita una alianza norteamericana, porque los Estados Unidos tienen un mejor equipamiento, mejor economía, mejor tecnología y pues tiene una mejor inteligencia para manejar y para proteger al Ecuador. Entonces hay esta tranza y hay esta idea de que Estados Unidos puede proteger al Ecuador y es bajo esta lógica que estamos actuando. Pero protegerlo o ampararlo de la ilegalidad sería en realidad la pregunta en medio de todo este escenario tan conflictivo, inclusive para el propio Ecuador, porque ¿de qué lo protege? Hay un incremento del 77% de inseguridad, criminalidad, 70% de la droga sale por ese país. Y sumado también a esta pregunta, ¿hay responsabilidad por sumarse a una línea o directriz? Porque no solamente lo ha hecho de manera mediática, sino es una decisión política aseverar un hecho, declarar a un cártel inexistente como un grupo terrorista cuando no existe y lo reconoce el propio Estados Unidos. Claro, hay una suerte de garantía de respaldo y de impunidad de parte y parte, ¿no? Entonces, claro, lo que se haga mal en el Ecuador, en otros países también como en Argentina o El Salvador, pues no se mira tan grave, mientras que en los países que tienen una posición un poco más hostil, cualquier disidencia se vuelve como un delito casi a ser penalizado, sancionado de manera ejemplificadora ante la comunidad internacional, que es lo que acaba de pasar en Venezuela y en los otros países que están, pues esto se convierte en un mínimo error o casi una anécdota en la gestión. Los países que están en esta línea, en esta alineación, también se vuelven, digamos, un poco ciegos y manejan con muchísima discreción cualquier error que se cometa en el gobierno o en la política hegemónica, y eso lo que hace es generar una red de complicidades, de impunidades, que son las que están operando actualmente, y esto es lo que refleja también digamos, la fragmentación que vive América Latina, ¿no? Que como región debía tener una posición como mucho más consolidada, mucho más contundente frente a lo que ha ocurrido, y sin embargo hemos visto reacciones aisladas de países importantes. Esto es sin duda de países importantes, pero no es una reacción unánime y ni es una reacción contundente frente a la gravedad de los hechos y a lo que esto podría implicar para el conjunto de países latinoamericanos. Entonces, ahí lo que vemos es que estas complicidades de mutuo de lado y lado lo que hacen es romper la unidad y cualquier capacidad de reacción de la región. Habría que decir de reacción de los gobernantes, porque los pueblos se mantienen movilizados, no solamente en la región de América Latina, sino también en otras latitudes del mundo. Turquía se ha visto también en Dinamarca, Corea del Sur, la India. Es decir, las solicitudes para la liberación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, han sido masivas y se mantienen inclusive en el propio Estados Unidos. Me gustaría contigo analizar también este otro escenario, nuestra leyenda. ¿Cuál es el papel de los medios en medio de todo esto? De esto hablamos a continuación. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, también ratificaba estos datos con los que avanzaba nuestro mapa hoy arrancando el programa. El 70% de la droga sale de los puertos ecuatorianos. De Venezuela sale el 5%, decía, de acuerdo al último informe de Naciones Unidas de la Oficina contra la Droga y el Delito. Pero ese 5%, recordemos, que hacía énfasis esta oficina, este informe de la ONU,
que salían de la Guajira colombiana, ni el 1% de Venezuela. Ecuador es el principal exportador de cocaína del planeta en los últimos 8 años, dice Correa. Si eso lo hubiera denunciado la prensa, otra sería la realidad. Carla, ¿qué intereses protegen los medios de comunicación? ¿Por qué no denunciar? En realidad yo creo que hay un bloqueo mediático, ¿no? Hay medios de comunicación que denuncian, pero estas denuncias se diluyen frente a las voces mucho más fuertes de otros medios de comunicación que tienen intereses. Pues definitivamente, ¿por qué no denunciar? Bueno, porque hay unas élites acomodadas con el status quo, hay unas élites que se sienten protegidas también con el status quo, que perderían mucho del cambio de rumbo. Hay unos poderes fácticos que están buscando proteger sus intereses y que en muchos casos, en la realidad latinoamericana, las élites locales están muy alineadas con las élites norteamericanas, ya sea porque estudiaron ahí, porque vivieron ahí, porque tienen una relación de alguna manera con los grupos políticos o determinados grupos de poder en los Estados Unidos, y esto hace que hayan estas alianzas de impunidad y de inmunidad de las que hablábamos como en la pregunta anterior. Entonces, bueno, estas son las razones que hacen que estas élites también en alianza con los medios de comunicación blinden una realidad y muestren a la población únicamente una cara de lo que en realidad pasa. Estamos viviendo tiempos muy, muy oscuros donde todas las verdades, digamos, son tergiversadas, muchas veces son manipuladas. Estamos viendo que hay una producción gigantesca de fake news diariamente, que además estas fake news son rentables económicamente para para las plataformas donde se exhiben, para las personas que fabrican y las empresas que fabrican estas fake news. Entonces estamos en tiempos muy, muy complejos, hay una sobreinformación, sobresaturación, y esto es conveniente para las élites, para los grupos de poder que están acomodados en el status quo actual, ¿no? Estamos viviendo un escenario donde la criticidad, la capacidad de hacer lecturas críticas es la única posibilidad de blindarse medianamente frente a la realidad que nos muestran unos medios de comunicación y que replican o generan las élites políticas de los gobiernos. Carla Álvarez, quiero agradecerte como siempre por habernos acompañado hoy y compartir tu valioso análisis basado también en tu experiencia como experta en materia de seguridad. Gracias por tu tiempo para Telesur. Gracias, Paola. Un saludo a toda la audiencia. Gracias, era Carla Álvarez con nosotros. Así finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro mapa refleja estas 3 claves sobre el tema que hoy hemos abordado en Ecuador y la ruta de la droga. Ecuador ha pasado de ser un país de tránsito a un país exportador de narcotráfico. Se sabe que más del 70% sale de suelo ecuatoriano, con un presidente como Daniel Noboa que está amparado en la impunidad, blindado por las mafias, lo que impacta en las cifras de criminalidad que se han venido elevando ya el 2025 y que avisoran incrementarse lamentablemente para este 2026. 2. Hablemos de los intereses. Por esta razón, Estados Unidos sigue amparando al gobierno ecuatoriano por esos mismos réditos. Hablamos del movimiento de billones de dólares que son lavados en el propio Estados Unidos. Por esa razón, Ecuador responde a los intereses de la política Monroe, mientras que el pueblo ecuatoriano clama por la libertad del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores, repudiando el ataque ilegal que ha emprendido Estados Unidos contra la soberanía venezolana. 3. Cártel de los Soles, un cártel inexistente que Estados Unidos creó como una narrativa de guerra contra Venezuela y que después el Departamento de Justicia señaló que no existe y la cual Ecuador se ha sumado de manera mediática y hasta política. El presidente ecuatoriano tendrá que asumir responsabilidad por haber sumado a una estrategia que tanto daño le ha hecho a esta nación suramericana. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.